Efímera, un reino bañado por la luz dorada del sol, resplandeciente de riqueza y alegría. Las joyas brillaban en abundancia, las sedas fluían como ríos, la risa resonaba en los palacios de mármol. Era una tierra donde los sueños parecían florecer en los árboles, listos para ser tomados. La gente de Efímera se creía bendecida. Perseguían el placer con un hambre insaciable. Sin embargo, bajo la superficie de la opulencia se movía una sombra. Una sutil inquietud susurraba en el viento, insinuando un vacío que el brillo no podía disimular. Anya, con sus ojos color zafiro y una sonrisa que podía botar 1000 barcos, lo tenía todo. Kai, un maestro espadachín con un físico esculpido por los dioses, no deseaba nada. Eran la viva imagen del éxito de Efímera, la envidia de sus iguales. Rodeados de todos los lujos imaginables, se perdían en la jaula dorada que ellos mismos habían construido. Sus corazones dolían con un anhelo que no podían nombrar. Porque, ¿de qué sirve una casa si no se tiene un planeta tolerable en el que ponerla?, preguntó Henry David Thoreau. Anya y Kai aún no habían descubierto la sabiduría de estas palabras. El sol, aunque brillante, no podía llegar a los rincones de sus corazones. Un vacío corrosivo les susurraba que la verdadera felicidad se encontraba más allá de la brillante fachada de Efímera. ¿De qué servían montañas de oro cuando sus almas parecían desiertos estériles? Sus risas tenían un sonido hueco, sus sonrisas una frágil fachada. Invisible, una presencia se agitaba en las sombras, alimentándose de sus deseos tácitos, de su dolor no reconocido. Como marionetas bailando sobre hilos de seda, eran arrastrados cada vez más profundamente en el laberinto de su propia creación. Anya pasó los dedos por la superficie lisa y fría de un rubí del tamaño de un huevo de paloma. Era la última adquisición de su colección, un regalo de un admirador. Sin embargo, la joya no le producía ninguna alegría. Su fuego parecía frío, su brillo incapaz de penetrar la tristeza que se había apoderado de su espíritu. Anhelaba algo más, algo real, algo que resonara con la profundidad de su ser. Pero, ¿qué era ese algo? Seguía siendo un misterio esquivo. Kai, mientras tanto, se alzaba victorioso en la arena. La multitud estalló en vítores cuando desarmó a su oponente sin esfuerzo. La emoción de la victoria, antes embriagadora, ahora sabía a ceniza en su boca. Había alcanzado la cima de la destreza marcial, pero un enorme vacío se abría en su interior. «No hay mejor maestro que la adversidad», escribió Benjamín Disraeli. Kai y Anya estaban a punto de recibir las lecciones más profundas de la vida. Sus vidas eran un torbellino de fiestas extravagantes, cacerías elaboradas e interminables indulgencias. Cada día se fundía con el siguiente, una mancha de placeres fugaces y victorias huecas. Buscaban consuelo en romances pasajeros, sin que sus corazones se comprometieran nunca de verdad. Buscaban el olvido en interminables copas de vino especiado, sin que sus mentes encontraran la paz. La mente lo es todo. En lo que piensas te conviertes, había dicho Buda. Sus pensamientos, atrapados en un ciclo de deseo y decepción, estaban dando forma a una realidad desprovista de verdadera plenitud. Cuanto más perseguían la felicidad, más lejos parecía escapárseles de las manos. Eran como barcos a la deriva en un océano sin límites, con la brújula destrozada y las velas hechas jirones. Lo tenían todo y nada al mismo tiempo. Sus almas, hambrientas de alimento, se marchitaban bajo el peso de su riqueza material. Eran una paradoja viviente, un testimonio del hecho de que la verdadera felicidad no se podía comprar, solo se podía ganar. Sin que Anya y Kai lo supieran, una figura sombría los observaba desde los márgenes de sus doradas vidas. Era el maestro de las sombras, un ser que se alimentaba de la desesperación ajena. Con susurros tan suaves como la seda y tan afilados como el cristal, se insinuaba en sus pensamientos. Alimentaba sus inseguridades, magnificaba sus dudas y nutría su descontento. Le susurraba a Anya sobre su belleza marchita, sobre rivales ansiosos por usurpar su posición. Le recordaba a Kai su mortalidad, la naturaleza fugaz de la fuerza y la inevitabilidad del declive. Les pintaba vívidos cuadros de lo que les faltaba, de lo que podrían tener si se entregaban a sus deseos. El mayor truco que hizo el diablo fue convencer al mundo de que no existía, dijo una vez un sabio. Y así era con el maestro de las sombras. Su presencia se sentía pero nunca se veía. Su influencia era insidiosa y penetrante.
Les ofrecía ilusiones de felicidad, cada una más tentadora que la anterior. Prometía a Anya la eterna juventud y un amor que nunca se desvanecería. Tentaba a Kai, con el poder absoluto y un legado que sobreviviría al tiempo. Conocía sus deseos más profundos, sus miedos ocultos, y los explotaba con magistral precisión. Como una araña tejiendo una red de engaños, los atrapó en un tapiz de su propia creación. Cada día que pasaba, Anya y Kai se alejaban más de sí mismos, y su conexión con su verdadera esencia se hacía más débil. Sus risas se volvían más forzadas, sus sonrisas más tensas. El vacío que había en su interior crecía, un vacío que ninguna posesión material podía llenar. Eran como polillas atraídas por una llama, ajenas al peligro que les esperaba en el corazón del fuego. Se acercaba la gran gala, una noche de esplendor sin igual. Los jardines del palacio brillaban con 1000 linternas. La música, embriagadora y dulce, flotaba en el aire. Anya, ataviada con brillantes sedas y diamantes, era la viva imagen de la belleza de efímera. Kai, con sus ojos reflejando el suave resplandor de la luna, se movía con una gracia que desmentía su agitación interior. Sin embargo, bajo la fachada de alegría, una sensación de inquietud impregnaba el ambiente. Fue en el punto álgido de la fiesta, entre el tintineo de las copas y las risas forzadas, cuando Anya captó su reflejo en una bandeja de plata. Por un instante fugaz, la máscara se le cayó y se vio a sí misma como realmente era, perdida, vacía y atada por las cadenas de sus propios deseos. Las joyas que la adornaban de repente le parecieron pesadas, las sedas asfixiantes. El mundo que con tanto cuidado había construido se derrumbó a su alrededor, dejando al descubierto el desolado paisaje de su alma. En ese mismo instante, Kai, enfrascado en un duelo de ingenio con un dignatario visitante, sintió una oleada de abrumador vacío. Las palabras que pronunciaba le parecieron huecas, desprovistas de significado. Miró a su alrededor los rostros de los juerguistas, sus rasgos deformados en máscaras de placer y envidia. Vio a través de la fachada, reconociendo el mismo vacío que corroía su propia alma. En ese momento de lucidez, supo que no podía seguir por ese camino. Una mirada compartida, cargada de una comprensión tácita, pasó entre Anya y Kai. Por primera vez, se vieron el uno al otro, realmente se vieron, más allá de las máscaras y la pretensión. Se dieron cuenta, con una sacudida, de que ambos se estaban ahogando en el mismo mar de vacío. La comprensión fue a la vez aterradora y liberadora. La vida que con tanto esmero habían construido ahora les parecía una prisión y anhelaban escapar. A medida que la noche avanzaba, los susurros del maestro de las sombras se hicieron más débiles. Su dominio sobre Anya y Kai se debilitó. La jaula dorada que los había mantenido cautivos comenzó a derrumbarse, dejando entrever el vasto cielo abierto que se extendía más allá. Habían vislumbrado la verdad y no había vuelta atrás. El viaje que les esperaba estaría lleno de desafíos, pero ya no estaban solos. Se habían encontrado el uno al otro y en esa conexión descubrieron un atisbo de esperanza